Frente a Frente. Nos acompaña aquí en el estudio Cristina Zahara, coordinadora del programa de América Latina del Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, por sus siglas en inglés. ¿Cómo está usted, Cristina? Bienvenida. Muy bien, buenos días a todos y todas. Buenos días, Moisés. Muy feliz por la invitación. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos esta mañana. Y tenemos también el gusto y el honor de recibir a don Roberto Roch. Él es el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, la SIP. Es muy típico que la Sociedad Interamericana de Prensa, que tiene más de 80 años en esta tarea, visite países, especialmente Moisés, donde hay una preocupación sobre el estado de la libertad de expresión y en general de las libertades. Nosotros tenemos un índice de Chapultepec que le llamamos desde hace años, donde consultamos a sociedad civil, académicos, a periodistas y hacemos un ranking de todo el continente. La CIP participa desde Canadá hasta Argentina y este índice de Chapultepec, que marca una especie de ranking sobre libertad de expresión, le asigna una calificación a cada nación, a cada país. Yo le diría que, tal vez con excepción de Canadá, hay preocupaciones, hay indicadores inquietantes en el resto de nuestros países, unos más, unos menos. República Dominicana es de los mejores calificados, donde el poder político, el poder económico más respeta la libertad de expresión. Pero Estados Unidos, usted ha conocido las circunstancias, especialmente bajo el gobierno de Trump, pero de México hacia el sur hay una distinta nivel de preocupaciones. En el caso de El Salvador, ha sido colocado en las categorías que tiene el índice de Chapultepec, desde con una problemática esencial a una problemática grave. Hay países que están con una vigencia estándar correcta en materia de libertad de expresión, hay algunos donde están con una problemática importante y hay otros donde enfrentan un diagnóstico de gravedad. El Salvador está justo en el límite entre una circunstancia difícil a una circunstancia grave. Este régimen de excepción que ha acompañado a lo que yo creo que es una proeza en materia de seguridad, que hay que reconocerle al gobierno Bukele, pero también a toda la sociedad de El Salvador, pero pensamos que este régimen ha venido acompañado por un deterioro en el ejercicio de libertades en el país. Lo que veo es muy preocupante. Tenemos datos de la Asociación de Periodistas de El Salvador, como que desde el periodo electoral hasta 31 de agosto fueron más de 300 ataques en contra de periodistas. En esos ataques se incluyen desde la estigmatización hasta amenazas de muerte. Hay un historial ya, por lo menos en Brasil, de subir una curva ascendiente de ataques durante el periodo electoral. O sea, aquí también hubo eso y infelizmente es muy triste que eso pase, porque cuando la ciudadanía no entiende nuestro trabajo de la prensa, que la libertad de prensa también es su libertad, es una libertad fundamental, y que sin esa libertad no hay las otras. Eso es muy triste, porque la gente es como una bola de nieve que tú mencionaste, y yo no veo el final de esta bola. O sea, no sé se hace cuándo más va grande a parar. cada vez. Eso, exactamente, en la región. Nuestra evaluación, que se confirma durante una visita muy intensiva, está en el sentido, decía yo hace unos minutos, de un debilitamiento de las libertades. Aquí en el país, estamos hablando de El Salvador. Estamos hablando exclusivamente de El Salvador. Necesitamos, todos los periodistas, demostrar a los ciudadanos que la libertad de expresión que ejercemos los periodistas garantiza el derecho a saber por parte de la gente. No tiene nada que ver con los periodistas en sí, que somos ciudadanos comunes y corrientes. Los periodistas y el periodismo somos una herramienta de la gente para varias cosas. Para tener noticias de calidad, información verificada, información jerarquizada, para estimular el debate de los problemas del país y deseablemente buscar consensos, y para vigilar a los funcionarios electos. Eso es el poder del ciudadano que utiliza a los periodistas como una herramienta. Ese modelo está sufriendo mucho en El Salvador. El nivel del acceso a la información pública que tiene es un derecho ciudadano, no es un derecho de los periodistas. También está sufriendo. Existe en El Salvador un órgano vigilante de la transparencia desde 2010, pero es un órgano totalmente desmantelado, un órgano sin protecciones legales suficientes,
sin capacidad de reclamar a un funcionario que entregue información. Estamos hablando del Instituto de Acceso a la Información Pública. Es correcto. No estamos hablando, insisto, de periodistas, sino de cualquier persona. Y se enfrenta a una autoridad que dice que es información reservada. Normalmente las informaciones reservadas son las de alta sensibilidad de seguridad nacional. Pero los sueldos de los funcionarios, los planes de desarrollo, los proyectos económicos, la capacidad que instalada en materia educativa o de salud. Lo que se hace con el dinero público debería ser público. ¿A dónde va el dinero? ¿De dónde viene? ¿No? Es información naturalmente pública, ¿no? Y que debe estar al alcance del ciudadano con un clic en una computadora. Aquí eso no ocurre. Todo tipo de información pública con los argumentos de seguridad nacional, lo cual típicamente está descrito en la ley, qué es seguridad nacional y qué no es seguridad nacional, deberían ser de fácil acceso para el ciudadano. Esto es una de las herramientas más poderosas para activar la participación ciudadana o para inhibirla. Y vemos en El Salvador un desmantelamiento también de este principio básico en una democracia. Ok. ¿Se reunieron ustedes con Andrés Guzmán Caballero? Tuvimos una reunión ayer, sí, con el Comisionado para Derechos Humanos y Libertad de Expresión. Es un funcionario que nos han reportado por parte de todos los interlocutores con los que hemos hablado, que se desempeña no como un promotor de los derechos humanos y la libertad de expresión, sino más bien como un vocero, digamos, del gobierno, para, sentimos nosotros, desestimar los señalamientos justo en materia de derechos humanos y libertad de expresión. Él nos dijo que está muy abierto a las organizaciones que preocupadas por derechos humanos, preocupadas por defensa de periodistas. Estas organizaciones nos dicen todo lo contrario, que es un personaje inaccesible. Le pedimos específicamente que el gobierno de El Salvador, que el Estado salvadoreño, invite al relator de libertad de expresión de la OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para venir a El Salvador, para debatir el informe que acaba de presentar sobre el deterioro de la libertad de expresión en El Salvador. Nos hemos reunido con el embajador de los Estados Unidos. ¿Ah, sí? Es correcto. Nos hemos reunido con la representación también de la Unión Europea. Lo vamos a hacer con la Embajada de Canadá. Y yo le diría que encontramos en todos los casos el mismo tipo de preocupaciones. ¿Sector empresarial? También. Ayer estuvimos por la tarde en una reunión muy larga y muy interesante con FUCADES, que nos presentaron varios informes y nos compartieron también muchas preocupaciones desde el punto de vista empresarial. ¿Se reunió con alguien más del Estado, del gobierno? No por falta de interés de nosotros. A través de todos los canales que tuvimos nosotros posibilidad de contactar, buscamos reuniones con el presidente Bukele, que como le digo es estándar en las tareas de la CIP. Solamente este año tal vez veamos a 5 o 6 presidentes. Buscamos hablar con se abrió la posibilidad momentánea, diría yo, de hablar con el vicepresidente. Nos dijeron después que estaba muy ocupado y aceptamos, porque fue una propuesta de ellos, la reunión con el comisionado Guzmán, como he referido. Ok, ¿es la única reunión que ha tenido con algún funcionario? Es la única reunión que pudimos lograr. Hay que entender que estos ataques contra el periodismo, que le buscan quitar legitimidad, que buscan quitar autoridad moral y a veces incluso, Moisés, deshumanizar. Se pierde de vista que el periodista es padre de familia, que es hijo, que es hermano, ¿no? La sociedad necesita conocer y los periodistas debemos estar a la altura para demostrar que servimos al público. Eso es un reto para ambas partes. Citando a varios de las fuentes, ya sean periodistas, sean editores, sean diplomáticos, la frase es: oye, pero no hay periodistas encarcelados, no hay medios cerrados. Siempre la respuesta es por ahora. Pensamos que es inminente, ¿no? Cuando se debilite el argumento de que todos tenemos que estar juntos solamente por el tema de seguridad, que es enormemente importante, cuando eso no sea suficiente para explicar la pobreza, los rezagos en otras líneas, la tendencia a endurecerse contra periodistas va a ser una tentación muy importante, Moisés. Y me temo que ahí veremos un agravamiento mayor. ¿Ese es el camino que usted ve? Sí. Y ahora con las redes sociales, los youtubers, los tiktokers y todo, las amenazas y los insultos llueven a diario. Y hay toda una cadena en nuestros países, Moisés, de este tipo de influencers, por llamarlo de alguna manera, que tienen un medio en YouTube, una cosa así,
y que reciben mucho dinero público para insultar periodistas, para insultar opositores, para insultar a quien les paga, les ordene. El hecho de que no haya ningún periodista encarcelado en El Salvador, que no haya habido cierre de medios o que no haya un periodista muerto, eso no quiere decir que no haya otras maneras de asfixiar al periodista y a los medios. Y eso fue lo que escuchamos de las organizaciones, de los y las periodistas con quienes nos reunimos esos 2 días. O sea, la gente que tiene ese discurso está como, son voceros desde el gobierno. O sea, eso pasó también en Brasil, está pasando, por ejemplo, en Argentina con Milei. La gente se siente libre para atacar a un periodista. ¿Y por qué eso? Porque sabes que la impunidad existe. Sin una prensa independiente, libre, plural, que pueda llevar las noticias de interés público a los y las ciudadanas, no, ese es el primer paso, o sea, tener información. ¿Para qué? Para poder cobrar el gobierno, para poder pedir, yo quiero una escuela en mi barrio, yo quiero salud o lo que sea. La gente necesita entender que la libertad de prensa no es libertad para los y las periodistas trabajar en seguridad. Es eso, pero también es la libertad de tener acceso a la información. Es el derecho más fundamental que hay. Quiero subrayar, Moisés Urbina, de Corporación Salvadoreña, TCS. que esta entrevista misma es un motivo de optimismo para nosotros. No es común que en una circunstancia como la que está viviendo El Salvador, en una región como la nuestra, latinoamericana, tengamos en televisión especialmente este espacio tan importante. Hacemos un reconocimiento franco y sincero por la valentía y las implicaciones profesionales que esto tiene. Estamos convencidos de que en El Salvador hay un periodismo respetable, que hay un periodismo con estándares internacionales importantes. Nosotros estamos convencidos, y se lo dijimos al comisionado, al funcionario gubernamental, el señor Andrés Guzmán, que en las nuevas etapas de El Salvador, como de toda América Latina, las libertades son fundamentales, que no se puede construir un mejor país sin libertades, que no se puede construir un mejor país atacando los derechos de los ciudadanos. No es ese el camino. Lo que pasa es que nuestras sociedades, Moisés, están tan desencantadas, digamos, a veces desesperadas, ¿no? Los gobiernos de lengua dura llegan casi siempre después de gobiernos muy ineficientes, enormemente corruptos, ¿no? Entonces la gente ya no sabe por qué optar. Y opta por gobiernos que le ofrecen soluciones mágicas y que tienden a decir, nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Cuando hay alguien que representa un contrapeso, nosotros pensamos que están en un punto de inflexión. Es decir, o se toman decisiones para rescatar los estándares democráticos de las libertades, o se entra a un tobogán que nadie sabe ¿a dónde va a ir a parar? En el caso de El Salvador, el caso de acosos judiciales, demandas contra empresas periodísticas, exilio de periodistas, acoso político, ¿no? Ataques cibernéticos, van castigando el indicador en el ranking de Chapultepec. Déjame decirle una cosa en un solo minuto. Los ataques contra periodistas se agudizan, se agravan cuando el periodista atacado es mujer. Esto es muy grave. Solamente por el hecho de ser mujer, los insultos, las amenazas, se refieren a su cuerpo, se refieren a su condición de mujer. No solamente se les amenaza con asesinarlas, sino también con violarlas, con matar a sus hijos. Es algo que la gente tiene que entender, desde mi punto de vista, que representa una pesadilla para cualquier ser humano, y más en la condición de mujer. Son ataques solamente por el hecho de ser mujeres. Cuando un gobierno compra un programa de espionaje para espiar a periodistas, eso es una manera de descubrir sus fuentes, de intimidarlos, de hacer con que no tengan más ganas de ser periodistas, y eso perjudica mucho. No sé qué le habrá dicho sobre este tema, no sé si lo abordaron con el comisionado.
El comisionado dijo, por supuesto que le presentamos este tema, diciéndole que un número muy importante de periodistas de todo tipo de medios, de televisión también, han sido infiltrados en sus celulares. Él dijo que es un tema que tiene la Fiscalía General, que está investigando, que es independiente. Nosotros esperaríamos un posicionamiento más firme por parte del gobierno del presidente Bukele en este sentido y un compromiso mayor para investigar a profundidad en todo su ámbito de responsabilidad este tema. Hay que aclarar que es muy importante lo que pasó en Estados Unidos. No sabemos si va a prosperar una demanda contra la empresa NS Group, que es la que vende Pegasus, que por legislación internacional solamente se puede vender a gobiernos, ¿no? Lo puede comprar el gobierno central, lo puede comprar el ejército, la fiscalía en este caso. El espionaje puede haber venido de cualquiera de estas instancias, pero siempre gubernamental. Pero esta demanda, para quien critica el Faro y para quien critique otros medios salvadoreños que creemos nosotros que están haciendo un buen trabajo, fue una demanda avalada por Google, que presentó, como dice Cristina Zahar, lo que se llama un amicus curiae, es decir, un documento jurídico respaldando la demanda. Lo mismo hizo The New York Times. Yo creo que estas instancias no van a respaldar, digamos, a cualquier tipo de medio, no van a respaldar a cualquier tipo de recurso legal, ¿no? Entonces estamos hablando de un caso grave que atrae la atención internacional y que, insisto, se replica en reportes internacionales de todo tipo de organismos, alertando con preocupación lo que está pasando en El Salvador. Frente a frente.